Nos adentramos al estudio del libro de Zacarías. Vimos que Zacarías significa Dios recordará, que significa también Zahar, que significa recordar, pero que literalmente significa marcar para ser reconocido. Vimos que Zacarías fue marcado por Dios. Él fue elegido como señal para su generación, pero también fue escogido como un mensajero para los últimos tiempos. Nosotros también, hermanos, fuimos marcados por Dios y hemos sido marcados por Dios a través de su sangre. Hemos recibido un llamado para estos últimos tiempos para transmitir un hermoso y preciso mensaje de parte de Dios. En esta ocasión estaremos enfocándonos en el capítulo 1 del versículo 1 al 12 de Zacarías. El mensaje también primordial en el cual comienza este libro es un llamado a un arrepentimiento, un llamado a una conversión para la generación que se está viviendo en este preciso momento. Ese mismo llamado fue para la generación en la cual estaba viviendo el profeta. Y el mensaje primordial lo podemos encontrar en este capítulo 1, versículo 3. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mensaje fundamental es, volveos a mí. El Señor está llamando a su pueblo, está llamando a las gentes de las naciones a volverse a Él. Lamentablemente no todos están prestando atención a ese llamado, a ese mensaje, pero el Señor lo está dando universalmente para que todos podamos entrar en ese arrepentimiento. Gloria al Señor. Y este mensaje les fue dado al pueblo que estaba cautivo. Este mensaje de arrepentimiento, volveos a mí. Ese es el llamado. Ese es el llamado que el profeta le estaba dando a la nación, al pueblo del Señor. Volveos a mí. Ese es el mensaje que debemos nosotros alzar la voz. Volveos a mí. Un llamado a un arrepentimiento. Este mensaje comenzó a darse cuando ya el cautiverio había terminado. En Jeremías, capítulo 29, versículo 10 dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. El único que tiene el poder para hacernos regresar a nuestro lugar de origen es el Señor, no es el hombre, no es nuestra propia fuerza. Lo puede usted notar en este versículo 10 de Jeremías 29. Yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra. ¿Y cuál es esa palabra que el Señor va a cumplir? De haceros volver a este lugar. El Señor nos hará volver al lugar en que Él quiere que estemos. Gloria al Señor. El Señor ya está listo para liberar a su pueblo. Está en nosotros en prestar atención a ese llamado. Antes de que el Señor libere a su pueblo, Él hace un llamado de arrepentimiento y está haciendo un llamado a esta generación. Gloria al Señor. Zacarías
Estamos tocando este pasaje del versículo 1 al 6 del capítulo 1. Dice: el 8º mes del año segundo de Darío vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿viven para siempre? Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Esto dice la palabra del Señor. El llamado a un arrepentimiento es una palabra que hemos estado compartiendo. Aquí el mensaje primordial en este pasaje es: volveos a mí. Y esta palabra es teshuvah, que se deriva de la palabra shuv, que es volver. El Señor está usando esta palabra en este pasaje, que nos exhorta a volver a Él. En otras lenguas, el proceso de purificarse del pecado se denomina arrepentimiento, borrón y cuenta nueva, o volver a empezar. Pero en hebreo la palabra teshuvah significa retorno. Aquí establece que no es algo nuevo, sino el volver a las fuentes, el volver al camino de sus mandamientos, de su ley, a regresar, gloria al Señor, a un arrepentimiento genuino. Dios nos está dando la oportunidad de retornar y de volver. Él nos quiere hacer libres, pero antes de esa libertad el Señor nos hace un llamado primeramente de arrepentimiento. Volveos a mí, volveos a mí, dice el Señor en estos últimos tiempos. Regresemos a Él, regresemos y convirtámonos de todo vuestro corazón. Es un mensaje primordial. Regresar a los principios fundamentales de la palabra. La generación en los tiempos de Zacarías tuvo una oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo, hermano. Ahora el Señor nos está exhortando a nosotros, a esta generación, que hagamos lo mismo, de arrepentirnos. Debemos estar conscientes, hermanos, de los errores que cometieron los antepasados, que lo vemos en las Escrituras. Debemos ver los errores que cometieron y las consecuencias que tuvieron a causa de esas desobediencias, de esos pecados. Ellos fueron llevados al exilio, pero el Señor no quiere repetir nuevamente esas disciplinas para nosotros. Recordemos que la inclinación del pecado pasa de generación a generación, porque la palabra del Señor dice: ciertamente en mí no mora el bien. Por eso vemos, hermanos, que en familias, si alguien tomaba, el padre de familia tomaba, cuando el hijo crece, también tiene esa inclinación a tomar. Si no hubo un buen sacerdocio, si no hubo una conversión a nuestro Padre Celestial, ese círculo de pecado se vuelve a repetir una y otra vez. Debemos estar alertas, debemos arrepentirnos, debemos limpiar nuestra generación, y se debe empezar con nosotros, hermanos, con un arrepentimiento genuino, para que ese pecado sea cortado de nuestra generación para siempre. El Señor nos da la oportunidad para arrepentirnos. En Zacarías
nos hemos dado cuenta que el Señor dio una oportunidad para cortar con las líneas de iniquidad de sus antepasados. Él da una oportunidad para que cortemos todas esos rastros de Baal que hay en nuestros antepasados. Podemos cortarlos a través de la sangre del Cordero y comenzar de nuevo. Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, comenzar limpios. ¿Y cómo podemos comenzar de nuevo? ¿Cómo podemos comenzar de una manera limpia? Está en nosotros el arrepentirnos de todo corazón. El Señor, en su misericordia, en cada generación el Señor le ha dado una oportunidad de arrepentirse, de rectificarse y de poder decidir cómo va a tomar su vida desde que se arrepiente y se vuelve a Dios en adelante. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El Señor en este versículo es una súplica que está dando a su pueblo para que se arrepienta y que reciba el favor divino. Volveos a mí, el Señor nos está suplicando. Imagínense, hermano, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Gloria al Señor. Si uno se vuelve al Señor, tendremos grandes beneficios. No estoy hablando de cosas terrenales, sino de las riquezas espirituales, de la unción del Espíritu Santo, de que podamos ser vasos útiles en sus manos. Ese es el beneficio a que yo hago énfasis. Beneficios eternos. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 a 10 dice: y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y tú las poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos, sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ya vemos el beneficio. Y si te vuelves al Señor, si te arrepientes, si yo me arrepiento, si yo cambio de manera de actuar, si oigo la voz del Señor, tu Dios te hará volver de tu cautividad. Este pasaje de Deuteronomio 30 es una promesa de parte del Señor muy importante. El Señor va a hacer su parte si nosotros nos volvemos a Él. Pero lo más impresionante en lo personal, hermano, que yo pude ver en este pasaje de la promesa es el versículo 6. Dice: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
Si yo le permito al Señor y que me dé la fuerza, y yo le permito que Él circuncide mi corazón para vivir una vida agradable delante de Él, tengo la promesa de que mi hijo, el Señor también le va a circuncidar su corazón para que lo ame con todas sus fuerzas. Esa es la mayor promesa, eso es lo que yo deseo. Es mi deseo personal sobre este pasaje, hermanos. Cuando tú lo lees, ves grandes beneficios que el Señor nos va a dar si nos volvemos a Él de todo corazón. Por eso, prestemos atención al llamado de parte de Dios. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El objetivo principal de un arrepentimiento de parte de Dios y nosotros atendamos a ese llamado, lo maravilloso es que el Señor promete que va a derramar sobre nosotros su espíritu y nos hará saber sus palabras. Proverbios 1:23. Tome en cuenta los pasajes de Deuteronomio 30 y Proverbio 1:23 y podrá ver las grandes promesas y beneficios que tenemos de parte de Dios si nos arrepentimos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a volvernos a ti para poder obtener lo mejor del mundo, lo mejor del universo, que es que vas a derramar tu espíritu sobre nosotros, que es que vas a circuncidar nuestro corazón y el corazón de nuestros descendientes, para que te amemos de todo corazón. Y vas a darnos a conocer tus palabras, pero danos la fuerza y el poder a través de tu espíritu, para que podamos volvernos a ti, para que podamos regresar a ti. Ayúdanos, Señor, que a través de la palabra profética, que es más segura, que es la palabra escrita, Señor, enternezca nuestro corazón. Que esta bendición, esta palabra caiga sobre todos mis hermanos, y que puedan atender al llamado de un arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén.